Él es coordinador de los exiliados cubanos en el Perú. Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido a Vescable. ¿Qué tal? Buenas tardes, señor Paredes. Ha sido un placer estar por acá nuevamente con ustedes. Gracias por invitarnos y por brindarnos este espacio a los cubanos exiliados para no solo dar a conocer nuestra realidad, sino también transmitir nuestras experiencias al pueblo peruano en general. No es usual conocer de protestas, Rafael. ¿Cómo crees que se gestó esto? ¿Realmente es culpa del imperialismo norteamericano que denuncia a Díaz-Canel o esto es una obra y desgracia del gobierno comunista? Sí, primeramente habría que destacar algo, ¿no? Al principio en lo que tú mencionabas, que era que el gobierno no, la dictadura cubana está culpando a los Estados Unidos sobre la situación que está pasando en Cuba. De gobierno tan eficaz se puede ser en un régimen socialista cuando la alimentación de tu pueblo, el acceso a medicamentos, el acceso a servicios básicos o aseo, depende del gobierno de otro país, ¿no? En el caso como tal de Cuba, las protestas, si bien fueron espontáneas, si bien se dio este estallido social en un momento en el que realmente nadie lo esperaba, sí han habido alertas de que podía pasar, ya vienen dándose una serie de eventos de menor magnitud, mucha menor magnitud, pero a lo largo y ancho de toda la isla, que el régimen ha podido sofocar de manera rápida precisamente por la política de aislamiento que la dictadura cubana mantiene sobre el pueblo de Cuba respecto a el contacto con la red internacional de medios de prensa, medios de comunicación, etcétera. Ya, pero Rafael, lo cierto es que esta protesta no creo que se haya gestado en la última semana, tampoco se inició la semana pasada ni el último mes. ¿Cuánto tiempo vino incubándose este sentimiento de protesta contra la dictadura allí en tu país? Al menos de la última, a ver, la última ola del exilio cubano, que está mayoritariamente compuesta por jóvenes, jóvenes que somos por debajo de los 30, 35 años, tenemos un pensamiento, digamos, un poco en algunas aristas un poco diferentes al primer glorioso exilio cubano de los años 60 y 70, pero al menos en la última década viene alertándose de un estallido social que podría tirarse abajo por completo toda la macabra revolución cubana, pero más efectivamente en los últimos 4 años, ¿no? Y en especial cuando Raúl Castro decide poner de forma directa a este hombre que en la búsqueda de la consolidación de su persona en el poder, más que traer aires nuevos, más que traer aires, digamos, esperanzadores para ese pueblo que hace más de 60 años no conoce otra cosa que no sea el comunismo, ha sido todo lo contrario, ¿no? Ha venido en retroceso hacia ese régimen más de corte estalinista incluso. Pero ahora para ustedes, antes de entrar a conocer un poco más lo que pasa en tu país, yo quiero hablar sobre tu caso, por ejemplo, y de otros cubanos que están fuera de su tierra, pero en condición de exiliados. ¿Qué significa ser un exiliado cubano? Un exiliado, primero que todo hay dos grandes grupos, ¿no? Está el grupo de los exiliados que han sido hasta cierto punto expulsados de la propia Cuba o forzados a salir de Cuba. Y está el autoexilio, ¿no? El autoexilio es aquel que sale como inmigrante, pero una vez donde llega a ese país se da cuenta de los abusos y atropellos que sufre el cubano, tanto dentro como fuera de la isla, y decide no regresar más y unirse a los grupos que ya están formados. La vida de exilio. Pero el gobierno, Rafael, perdón que te interrumpa, pero el gobierno, ¿por qué te podría exiliar? ¿Cuáles son las motivaciones o los argumentos que tiene el gobierno para que determine que exilien a Rafael Ross? ¿Por qué tendrían que exiliar a un ciudadano que está en esos momentos en su país? Principalmente por todo tipo de activismo que no vaya en línea con los fundamentos que el Partido Comunista de Cuba le impone a la sociedad cubana. Por hacer cualquier activismo, no solamente el político, ya sea el activismo social, puede ser incluso feminismo, puede ser activismo incluso LGBTI, puede ser incluso activismo religioso, no necesariamente tiene que ser político. O sea, todo lo que vaya en contra de los lineamientos que el Partido Comunista de Cuba ha decidido como política interna para la sociedad cubana, toda voz que se atreva a ir en contra de esos lineamientos en cualquier área, en cualquier situación o circunstancia, representa un peligro real para la seguridad del Estado cubana y a partir de ahí pues comienza una serie de persecución que te obligan a literalmente abandonar tu tierra. Y rapidito destacar, en los últimos 3 años se han dado
casos muy particulares y muy especiales de destierro forzoso incluso. Ya, pero ¿y la familia que dejan en su país, los exiliados, sufren alguna consecuencia? ¿Hay Sí, alguna persecución o hay un respeto finalmente del gobierno o de la dictadura diciendo, bueno, ya se fue Rafael, contigo como familiares de Rafael no pasa nada, ustedes siguen con nosotros y aquí les respetamos? ¿Así funciona o hay alguna represalia, persecución? sí, ser exiliado cubano es muy duro, no solamente por el hecho de que no puedes regresar a tu país y que no puedes volver a abrazar a tus padres jamás o a tus hijos que has dejado, caso contrario que puedas traerlos al país donde te han dado el reconocimiento, donde has decidido vivir. Las persecuciones no solamente son contra ti, sino son contra toda tu familia. Es muy duro porque tienes que salir de Cuba de forma clandestina prácticamente sin despedirte de nadie, ni siquiera de tus padres y principalmente porque sabes, y es el mensaje que la dictadura cubana transmite constantemente a través de sus oficinas de inteligencia en las distintas naciones donde tienen las mal llamadas embajadas, te transmiten el mismo mensaje siempre. Sabes que aquí tenemos rehenes y esos rehenes son tu familia, ojo con lo que haces, ojo con quién hablas, mejor te quedas tranquilo. Y sí, efectivamente, la persecución política la sufren también nuestras familias en Cuba. O sea, no es que la persona exiliada se retira del país y ya la familia es un tema muy aparte para el gobierno, sino que aún termina siendo sujeto de persecución cada integrante. Pero para que se llegue a ese extremo, ¿cuáles son las motivaciones que tienen ustedes para que quieran dejar ese territorio, ese país, o para que finalmente hagan algún tipo de activismo por derechos? Si, por ejemplo, muchas veces Rafael se ha puesto como ejemplo a Cuba en el tema de avance científico, en el tema de revolución educativa, que hay grandes niveles de logros académicos, hay grandes universidades que pueden ser justamente capaces de albergar a estudiantes becados de otras naciones que no son comunistas, que no son de dictaduras. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? Si dice Cuba que está avanzando tan bien con buena inversión per cápita en el tema de educación, en el tema de salud, son una potencia, hacen investigaciones, desarrollos, ¿por qué es que la gente se quiere ir? Nos preguntamos. Cuéntanos, por favor. Sí, bueno, y qué interesante, de hecho, ¿no? Que muchos ingenieros, muchos médicos cubanos prefieren estar aquí en Perú o en cualquier otro país que le brinde al menos prosperidad, seguridad y estabilidad. Prefieren trabajar como conductores, como choferes, como repartidores antes que ser ingenieros o científicos dentro de la propia Cuba. Los avances mientras el mundo en los 50 años vino avanzando, ese Perú que tanto criticaba la revolución cubana de los 60, de los 70, esa América Latina completamente olvidada de la que tanto en los principios la revolución cubana hablaba, que era la América olvidada, la que solo servía a los poderosos. Mientras esa América vino avanzando en los últimos años, Cuba se quedó estancada. Las universidades, la comunidad científica peruana está tan al nivel, o incluso me atrevo a decir, que en algunos casos está por encima del propio nivel de la comunidad científica cubana. El sistema educativo, si bien en el Perú, por ejemplo, que es donde vivo, no es perfecto, en muchos sectores, sobre todo en el sector privado, está muy por encima al sistema educativo y a los programas educacionales que se emplean en Cuba, de los Y cuales en, y en varios el, de te- esos y en el tema programas de salud, utilizan acá en Rafael, Perú. ¿Eh? y en el tema de salud, ¿qué nos podrías comentar? Porque, por ejemplo, termina siendo una envidia que tantas veces los países demandan presencia de médicos y Cuba se ofrece como voluntaria y Cuba manda médicos a diferentes continentes y Cuba manda médicos a campañas sociales. Y uno dice Claro, que, bueno, o sea, los médicos cubanos están extraordinariamente formados y por eso ese país tiene una revolución científica en el tema sanitario. sí. Mira, hay algo curioso. Dentro de la comunidad de exiliados aquí en Perú, que es el país donde estamos ahora, donde vivimos nosotros, hay una buena cantidad de médicos. Dentro de la comunidad de exiliados hay una buena cantidad de médicos que eran médicos cubanos que fueron a prestar servicio por un convenio comercial. Ojo, esto no es ayuda solidaria, aquí no hay humanitarismo por ningún lado. ¿Ah? Esto no es solidaridad, esto es convenio comercial entre Cuba y Venezuela y estos médicos que fueron vendidos, esta fuerza de trabajo que fue vendida a Venezuela, muchos de estos médicos han venido para aquí, para el Perú, solicitando el refugio, de los cuales llevan muchos 4, 5, 7 años esperando, porque la Comisión Especial para los Refugiados hace un trabajo pésimo, desgraciadamente, en el Perú, por un sesgo evidente y claro sesgo político que tienen de simpatía con el régimen cubano, por desgracia. Ahora, el sistema de salud en Cuba
es tan precario como se puede encontrar muchas veces en algunos sitios o algunas zonas de aquí de Perú. Aquí, por ejemplo, yo conozco el Perú casi a todo lo largo y ancho, he estado en la Sierra Central, en los sitios de San Lorenzo, San Mateo, La Rinconada, que es donde existe la minería ilegal, esos sitios, y hay sitios donde para, por ejemplo, ir a una posta médica necesitas caminar 10, 15 kilómetros. En Cuba sucede igual. En Cuba hay sitios donde todavía no se tiene acceso a energía eléctrica, todavía no se tiene el fácil acceso a un policlínico o a una posta médica, porque son sitios evidentemente bastante intrincados para países subcontinentales como el Perú, pero sin embargo Cuba, que es una isla que tanto proclama al mundo ser una supuesta potencia médica, no resuelve todavía los problemas más básicos de salud de la población cubana, y evidencia de ello es la pandemia. Lo que pasa es que como no existe libertad de prensa, ni existe libertad de expresión, hay muchos datos a los que no se pueden acceder. Estamos hablando que Cuba ahorita está vociferando el mundo una vacuna, esta famosa vacuna Abdala, con el 100% de eficacia en fase de ensayo. Y nadie en la comunidad científica internacional, la propia OMS, no han podido tener acceso, digamos, al know-how, a la data científica Al durante estudio el clínico. proceso de desarrollo, claro, de este candidato vacunal, porque no es vacuna, no está reconocida todavía por la OMS como vacuna, es simplemente un candidato vacunal como lo tuvo Perú o lo está desarrollando Perú y otros países como India, etcétera, etcétera, ¿no? Y como no existe acceso a una base de datos, ¿no? A una base de estadística real, actualizada, transparente, en la que se pueda verificar información, por eso es que le es muy fácil también al régimen cubano vender un montón de sueños y fantasías al Que exterior. terminan siendo completamente reales. Pero ahora, tú me hablas del tema de Venezuela, me hablas del tema de Cuba y hay mucho lo que se habla, por ejemplo, en el tema de alimentación. ¿Hay un sueldo mínimo de repente establecido allí en Cuba o es que termina siendo una realidad aquello que tantas veces nos han dicho, que los cubanos no ganan un sueldo, sino que ellos reciben, por ejemplo, vales de combustible, vales de alimentos para que puedan subsistir? No, o sea, sí se gana un sueldo en Cuba, un sueldo bastante precario, eh, que evidentemente el poder adquisitivo de tanto de la moneda cubana como del sueldo, como del salario de un cubano en promedio es muy bajo, es ¿De completamente cuánto bajo, ¿no? hablamos? Actualmente estamos hablando de un promedio de entre 40 a 50 dólares por mes. El problema no es que sea 40 o 50 dólares por mes, sino principalmente de que toda la red de abastecimiento de alimentos, de aseo, de productos de higiene, de medicina, está completamente vacía. O sea, no es que puedes ir a un mercado y con 50 dólares puedes comprar con tu salario lo necesario para dignamente y decentemente poner comida en tu casa, sino lo que puedas adquirir. Sí sigue existiendo la libreta de abastecimiento, que es la famosa cartilla de racionamiento, donde el Estado te vende bajo precios subsidiados, sí es cierto, pero lo que te vende son productos muy mínimos, como que se reducen a simplemente arroz, azúcar, una mínima cantidad de huevos, creo que son 10 o 15 huevos por persona al mes o algo así, no recuerdo bien. Pero ¿y qué hacen los cubanos que no tienen una vivienda propia? ¿Pueden pagar un alquiler con 50 dólares al mes? ¿Cómo se manejan el aspecto de la habitación, el techo propio? Sí, mira, la mayoría de los cubanos convivimos en una misma vivienda, podemos convivir 3 y 4 generaciones fácil. En una misma vivienda podemos convivir bisabuelos, abuelos, mamá, hijo y nieto. Viven Eh, hacinados. sí, el nivel de hacinamiento es muy grande. De hecho, Cuba, por el problema de la vivienda, ahorita es el más grave. Por eso Cuba está enfrentando, reconocido por ellos mismos, una tasa de envejecimiento de las más aceleradas del mundo y la más acelerada de todo el continente. Se estima que para el año 2030-2040, más del 70% de la población cubana estará en edad de retiro o estarán ya jubilados, lo cual se va a convertir en un grave problema porque los jóvenes cubanos precisamente no quieren tener hijos, no quieren tener familias porque no tienen acceso a una vivienda digna, ni indigna, ni de ningún tipo. No, no hay forma, no hay manera. Si es De manera. 50 dólares lo que se estima, lo que es en estos momentos el sueldo mínimo en Cuba, ¿cuánto cuesta alquilar una vivienda en Cuba? Mira, esos precios son variables y quien puede alquilarlo generalmente es porque o recibe ayuda del exterior por parte de familiares o porque de alguna manera trabaja en algún sitio para alguna empresa estatal cubana que se lo permita, ya sea teniendo que recurrir
a acciones inmorales, como es innegable que en Cuba buena parte de los trabajadores o una parte de los trabajadores del sector turismo recurren a la prostitución como forma de ganar dinero extra y otra parte de los trabajadores de las empresas estatales cubanas recurren al robo. Desgraciadamente no tiene otra palabra que no sea esa, me perdonan mis hermanos cubanos, pero recurren al robo de recursos materiales para luego en el mercado negro ponerlos a la venta y tener un complemento a ese sueldo para poder llegar a fin de mes. Ojo, yo no justifico lo mal hecho, pero sí entiendo que ante la falta de oportunidades, que ante la falta de libertades, ante la falta de otras chances, de otras aristas, desgraciadamente la población cubana sometida a ese régimen bárbaro y brutal tenga que recurrir a este tipo de Pero actividades. ¿de cuánto estamos hablando al mes que tendría que juntar para que puedan pagar una renta de alquiler de una vivienda o de un Una cuarto? renta, una renta de alquiler de una vivienda, un cuarto, estamos hablando que varía, ¿no? Puede ser entre $10 hasta 40, 50 o más de $100 en dependencia de lo que puedas pagar y en dependencia de la zona también donde vivas, porque hay zonas, todo el que está en Cuba, principalmente en La Habana, se da cuenta de la diferencia de clases tan evidente que hay. Pero entendiendo que el comunismo en la doctrina que te impulsan, que te plantean, es el bienestar común, el de todos son uno solo frente al sistema político, al sistema económico, y que nadie es más y nadie es menos. ¿No se pudo implementar un programa de vivienda a lo largo de 60 años de comunismo en Cuba? Un programa de vivienda que permita justamente otorgar un techo a la persona que en esos momentos estaban siendo parte de ese régimen. Sí hay un programa de la vivienda, como también en su momento hubo una ley de reforma agraria, pero ambos ineficientes, ambos ineficaces, ambos insostenibles. No hay forma de que un Estado pueda costear un programa de vivienda sin tener de dónde poder sacar para hacer ese programa de la vivienda. Por ejemplo, te pongo unos pequeños ejemplos. En Cuba todavía hay gente que lleva más de 20 años que perdieron sus viviendas, perdieron sus casas por los huracanes. Cuba, por su posición geográfica, es un país muy azotado por los ciclones, tormentas tropicales, huracanes, y son personas que viven hacinados en albergues que no son más que una serie de almacenes divididos por cuartitos. Llevan más de 20 años esperando todavía la asignación de una vivienda. Lo primero que tú tienes que tener en Cuba para entrar a un programa social de vivienda es sí o sí ser militante del Partido Comunista o ser de la parte de los beneficiados de la revolución, que son los militares, los policías, este tipo de gente. Para la población común, el No programa de la hay. vivienda es inaccesible prácticamente. A ver, y no quiero comprometerte políticamente con tu opinión, pero ¿tú crees que algo de esto podría pasar en el país, aquí en Perú? Podría, podría pasar, no, está pasando. La comunidad de exiliados en el Perú llevamos más de 3 años advirtiendo sobre el extremismo ideológico del partido político Perú Libre, así como en su momento lo hicimos también con la peligrosidad del partido Juntos por el Perú, el partido Patria Roja el señor Arturo Ayala, no solo por su ideario ideológico, por su ideario político, por su programa político, sino por su acercamiento peligrosísimo y su compenetración tan grande con la Oficina de Inteligencia en Cuba, mal llamada Embajada, y con personajes que están evidentemente cuestionados, que han sido sancionados, como Gerardo Hernández Nordelos o Fernando González, que fueron espías cubanos condenados en Estados Unidos a sentencias larguísimas por conspiración y espionaje a más de 25 años, en el caso de Gerardo Hernández a más de dos cadenas perpetuas, y que fueron luego amnistiados por el gobierno de Barack Obama en esas conversaciones que tuvo con Raúl Castro antes de aquella visita que hizo Obama a Cuba. Esos personajes han estado aquí. Hemos advertido de la peligrosidad real que representa para la democracia peruana la conformación del programa político de Perú Libre, que es una copia fiel y exacta de los lineamientos del Partido Comunista de Cuba y de la actual Constitución cubana, donde evoca en uno de sus artículos, en el primer artículo, que el carácter socialista de Cuba es irrevocable, es decir, las generaciones ni actuales ni futuras bajo el yugo de un solo partido político en el poder puede intentar cambiar el sistema bajo el cual quieran vivir, incluso mis hijos, mis nietos. Terrible. Pero Rafael, gracias por compartir con todo el país tu testimonio en estos momentos a través de Vescable. Muchísimas gracias, que tengas buen domingo. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias. Ha sido el coordinador de los exiliados cubanos en